Bien, pues tengo aquí a mis estudiantes, mi lista de estudiantes con sus notas y sus calificaciones, y resulta que en este conjunto de datos, pues los valores son diferentes, están entre 0 y 10, pero es muy diferente que una persona haya sacado el 5 estrictamente o no haya llegado a esa nota. Hay un corte entre el aprobado y el suspenso que está en la nota 5, y entonces a cada uno de estas notas yo las puedo calificar como aprobado o suspenso, pero verdaderamente a mí me puede interesar en un momento determinado que se me resalte de una manera especial este hecho en la tabla de notas. Bien, para eso introduce Excel, aparte de toda la parte de formatos que tenía ya en versiones anteriores, introduce lo que son los formatos condicionales. El formato condicional es un botón que tenemos aquí en la cinta de herramientas y en el que nos permite pues, resaltar pues, algunas de las celdas del rango que yo tengo seleccionado. En este caso concreto se me abre un nuevo desplegable y nos da lo que suele ser más utilizado, es decir, podemos resaltar aquellas celdas que tienen un contenido mayor que un determinado valor, un umbral que yo le dé, o que es menor que, o que está entre dos valores, o que es igual a uno determinado, o que el texto tiene un texto determinado, etc. Es decir, en el caso concreto, por ejemplo, que a mí de una lista de notas, de calificaciones en las cuales a partir del 5 es aprobado y antes del 5 es suspenso, pues me puede interesar precisamente resaltar los que están por encima o por debajo pues, de este valor umbral. En este caso concreto, por ejemplo, podríamos intentar resaltar los que no llegan al 5. No llegan al 5. ¿Será? Los que son menores que un determinado valor. ¿Vale? En este caso, nosotros le tenemos que decir qué valor queremos que sea el umbral. Por ejemplo, el 5. Si nosotros decimos aquí que el umbral es el 5, él me ha puesto el valor promedio, pues seguramente. Pero le damos el valor 5 y le decimos que nos rellene con rojo claro y los numeritos escritos son con rojo oscuro, podemos seleccionar cualquier otro tipo de marcador, pues vemos que efectivamente en la vista previa ya que cuando aceptemos esto nos va a dejar marcados todos aquellos valores que son personas que no llegan a esta nota umbral que yo he indicado. Bien, esto se puede hacer con valores numéricos, o por ejemplo en este rango podría darle el formato correspondiente a que el texto, que contenga el texto, por ejemplo, suspenso. En este caso me va a marcar también con el marcador que es el relleno del fondo de relleno de rojo claro y en letras rojo oscuro, pues todos aquellos que son suspensos. Lógicamente, si yo reviso especialmente y me doy cuenta de que a lo mejor un determinado examen no lo he corregido correctamente, y por ejemplo en lugar de un 1 pues era un 5, y yo en el momento que corrige la nota, no solamente va a cambiar la nota final, que es el promedio de los 3 anteriores, y también va a cambiar la calificación, va a ser aprobado porque es la función sí, así lo indica, sino que además el formato condicional me va a cambiar a ser un formato en blanco. Bien, este es un modo muy interesante que tengo yo de marcar determinadas celdas de modo pues, que me resulten resaltadas frente al resto, pero siempre guardando la coherencia de la hoja de cálculo. Es decir, que si yo cambio los datos originales que generaban estas calificaciones, estas notas, lógicamente el formato también cambiará de manera automática. No tendré que ir yo y esos valores que he apuntado en rojo, pues quitarlos, sino que el Excel ya lo hará de una manera automática, puesto que es un formato condicional, que depende del valor que haya en esa celda introducido.